Sí, soy Luis Romero Santos, director del bufete Luis Romero y Asociados. Nuestra especialidad es el derecho penal y vamos a cumplir dentro de unos meses, en el 2011, pues ya 20 años en esta especialidad y con despachos tanto en Madrid como en Sevilla. En total somos unos 10 abogados en el despacho, aparte de los consultores, y quiero resaltar que, bueno, aparte de, como natural, la gestión del despacho, también me dedico a la docencia porque imparto clases como profesor de posgrado de Derecho, tanto en el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, como también en la Universidad Pablo Olavide, en los másteres en Abogacía y Criminología, y también en INSIDE, la Escuela de Práctica Jurídica. Yo puedo empezar diciendo que a partir de ahora nada será igual en nuestro derecho penal, en la jurisdicción penal, y a partir de ahora, a partir del día 23 de diciembre, día en que entra en vigor esa reforma de nuestro Código Penal, en España habrá un antes y un después. Hasta ahora tenemos un Código Penal muy duro en comparación con los países de nuestro entorno, pero ahora se endurece más y se crean bastantes figuras delictivas de nuevo cuño, y además se incrementan las penas en algunos de los delitos. Por lo tanto, influye desde luego bastante en el ámbito del derecho penal económico. A partir de ahora pues se criminalizan más las conductas tanto del ciudadano de a pie como de los empresarios y la empresa en general, y por lo tanto esto va a hacer que se incrementen los procedimientos penales en todos los tribunales de España, que si ya estaban atascados pues lo van a estar a partir de ahora mucho más. Sí, en la mayoría de los países de la Comunidad Europea y del mundo occidental, efectivamente existía ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en el mismo sentido que lo recoge nuestro nuevo Código Penal. Es decir, respecto a las conductas de los representantes legales o administradores, tanto de hecho como de derecho, y asimismo, y es lo más importante, cuando quienes cometan los delitos concretos sean personas que dependan de dichos representantes legales o administradores, es decir, los empleados, en sentido amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente son los dirigentes o dueños de dichas empresas, sino que también los empleados, cuando no se hayan ejercido las labores de control respecto a los mismos y según el tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendrá que demostrarse por parte de los responsables de las empresas si ha habido una labor preventiva para que sus empleados no cometan determinados delitos, porque si no, esa responsabilidad penal recaerá sobre la empresa. En segundo lugar, también esa responsabilidad penal recoge la ley de reforma del Código Penal unas atenuantes muy similares, las que podría ser para las atenuantes recogidas en nuestro Código Penal para el resto del delito, del derecho penal general. ¿Y cuáles son? Pues la reparación o atenuación del daño. En segundo lugar, la confesión de haberse cometido esos delitos y quienes los han cometido antes de que lo conozca la autoridad judicial. En tercer lugar, también la aportación de pruebas que ayuden a la investigación de la comisión de los delitos. Todas esas son una serie de conductas que atenúan esa responsabilidad penal de la empresa, y, por supuesto, en todo caso, y antes de que se celebre el juicio oral, si adoptan una serie de medidas que impidan en un futuro la comisión de estos delitos en todo lo que pueda ser necesario, y que se pueda demostrar al tribunal, ¿no? Y por último, me refiero a cómo responden penalmente las empresas. Bueno, aparte de la multa que se puede imponer a los autores del delito, personas concretas, pues también habrá otra multa para la empresa. Claro, esa multa debe de ser proporcional, ¿no? E incluso muchas veces pues habrá que compartirla entre la que se le imponga a la persona física y a la persona jurídica. Pero también se van a tener en cuenta, por supuesto, como se tiene en el derecho penal en general, para que sea siempre la aplicación de la pena proporcional a las circunstancias. Es decir,
a cuál es el tipo de delito, a cuál es la gravedad de ese delito, cuál es la cuantía defraudada y, por supuesto, también cuál es la entidad, tanto económica como empresarial, de dicha empresa. Y, por último, y es un detalle importante, aunque no estén identificadas plenamente las personas responsables que hayan cometido ese delito, no quiere decir que por ello pues puede eludir la responsabilidad penal la empresa. Aunque no estén concretadas e identificadas, también habrá responsabilidad penal por parte de la empresa. Bien, comprendo que las grandes corporaciones jurídicas en nuestro país pues estén informando a sus clientes de lo que se les viene encima a muchas empresas y empresarios a partir del día 23 de diciembre, que se inicia el nuevo Código Penal y que entra en vigor. Nosotros llevamos 20 años asesorando en derecho penal tanto la defensa y acusación a nivel nacional e internacional, y por lo tanto no tenemos que comunicar nada nuevo a nuestros clientes, puesto que no es un departamento que hayamos creado especializado hace poco o con ocasión de esta afectación de dicha reforma penal al ámbito de la empresa. Digamos que todo nuestro bufete es un departamento de derecho penal, puesto que es nuestra especialidad. Si bien, como hasta ahora, pero es verdad que ahora vamos a intensificar dicha labor, lo hacemos e informamos a nuestros clientes, tanto actuales como potenciales, impartiendo conferencias, también en artículos que publicamos en medios jurídicos, medios de comunicación en general, y otras labores nuevas que vamos a desarrollar a partir de principio de año y con ocasión de nuestro 20 aniversario en medios de comunicación. Sí, bueno, básicamente la reforma respecto al delito fiscal es, por un lado, que se endurecen las penas, es decir, ya las penas de prisión van de 1 a 5 años y, por otra parte, pues la multa va del tanto al sexto. En segundo lugar, y eso sí es también un elemento importante, el tribunal, el juez, podrá recabar a la agencia tributaria que colabore con el tribunal en orden a la ejecución de la pena en cuanto a lo que es la responsabilidad civil y pago de la multa, es decir, las indemnizaciones y multas, para que la agencia tributaria, que es la que tiene todos los datos, ¿no?, respecto a la solvencia del el ciudadano o ahora también la persona jurídica, pues colaboren para el pago. En cuanto al blanqueo de capitales, lo importante de esta reforma es que incluso en los supuestos en que haya prescrito el delito que ha originado ese blanqueo de capitales, es decir, el delito inicial, pues de todas formas se perseguirá la conducta de blanqueo para que no quede exenta y, por supuesto, pues en los casos de blanqueo, aunque ya estaba previsto el decomiso de los bienes de las propiedades, pues bueno, en general ya hay una presunción y un tantum mucho más amplio de lo que lo había anteriormente, para que se pueda apropiar las autoridades, por orden de la autoridad judicial, de esos bienes derivados de la conducta de blanqueo. Bueno, algunos casos, como por ejemplo la manipulación de los mercados, ¿no?, y el engaño a los inversores, la estafa a los inversores, estaba claro que hacía falta esta reforma, ¿no?, para adaptarnos a la legislación internacional y a lo que es la realidad social y delictiva, ¿no?, de nuestro país y por el momento económico que se vive en los últimos años. Como por ejemplo a mí me ocurre pues en las estafas cometidas con tarjetas de crédito, en los delitos informáticos. Pero verás, en general, esa criminalización de la vida diaria, vida económica, que ya digo, se daba antes de esta reforma y que ahora se incrementa, yo entiendo que se debe a que muchos casos que no deberían de juzgarse en la jurisdicción penal, sino en los tribunales de lo mercantil o de lo civil, pues van al ámbito penal porque la labor de policía del Estado cada vez se le está dando pues más peso y lo que siempre decimos que son dos caras de la misma manera, como la libertad de la seguridad, ¿no?, pues en este caso pues estamos viendo más la cara de la seguridad que la de la libertad. Y voy a poner un ejemplo, aunque no tenga que ver, pero también tiene que ver porque tiene repercusiones económicas. La actuación del gobierno muy reciente, ¿no?, de decretar el estado de alarma en nuestro país con ocasión de la huelga encubierta de controladores aéreos, ¿no?, y que ahora, al parecer, y según se está diciendo, se puede incluso prorrogar,
es una barbaridad tanto constitucional, porque entiendo que es inconstitucional dicha medida, ¿no?, como incluso puede ser ilegal, en parte, la militarización de un trabajo como es el de los controladores, de un ámbito de la vida civil. Entonces, igual que aquí se está cogiendo, ¿no?, el Código Penal, incluso el Código Penal militar, ¿no?, para arreglar problemas que de otra forma tendría que haber arreglado el gobierno o el Estado, pues se quiere hacer con los más delitos, así lo resumiría.